buenos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría este sabadito de la cuarta semana del tiempo ordinario. Ya estamos, fíjese usted, en la cuarta semana. Ya vamos que volamos para el inicio de Cuaresma, el mes que viene. Las lecturas de este día nos invitan a pensar en una idea importante. Nuestra ayuda es invocar siempre al Señor. Échese un clavado en las lecturas de hoy y va a ver cómo es una de las ideas centrales de este día. Enviamos un caluroso saludo a Noemí, que nos acompaña en los controles como cada semana. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer nuestra acostumbrada oración. Fabián, échanos la mano con la oración, por favor. Claro que sí, Jorge. Señor, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, madre tuya y madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Fabián. Bueno, pues, mis queridos radioescuchas, dispongámonos a seguir con nuestra siguiente sección de introducción a la Biblia, que está hermosísimo lo que nos va a platicar Luis. Así que, Luis, adelante. Buen día, mi querido oyente. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Ante Dios, que es nuestro Padre, hacemos memoria de la vitalidad de su fe, del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿por qué repitió otra vez esto? Porque ahora vamos a irnos a la tercera virtud teologal. Pablo enfatiza, y perdóneme, la tercera en este orden que está, vamos a hablar de la esperanza. Pablo enfatiza al final de este versículo exactamente en eso, en la firmeza de la esperanza que tienen los tesalonicenses, que la tienen tanto individual como comunitariamente. Aquí se aprecia un colorido alegre que se envía a los tesalonicenses. Ellos están llenos de una firme esperanza y así viven. Por eso es que logran contagiar a tantos otros. ¿No le gustaría tener una comunidad así, mi querido hermano? ¿O no te gustaría ser uno de esos para animar a otros? O bueno, por otro lado, si lo vemos de otra manera, ¿acaso Dios no nos quiere porque traemos algunos desanimados en la comunidad? Por supuesto que no. Sin embargo, esta imagen de comunidad tan bonita debe de ser un ejemplo y modelo a seguir para que nosotros podamos perseverar en nuestro caminar espiritual. Ahora bien, recordemos que la esperanza siempre se basa en la roca que es Dios mismo. Por eso Pablo nos habla de una firme esperanza. ¿Y qué es la firmeza? Es el estado de lo que no vacila, de lo que no se dobla por falta de apoyo. Esa estabilidad, solidez, actitud de la persona que se mantiene en sus creencias y sentimientos y propósitos. ¿Y de dónde surge esto? De lo más profundo del alma que se deja transformar por el Espíritu Santo. De ahí surge. Que se apoya en la garantía de la fidelidad de Dios a sus promesas y a su palabra. Eso nos dice el Padre Navarro en su libro Caminar en el Espíritu. Ahí se apoya en la garantía de la fidelidad de Dios a sus promesas y a su palabra. Y garantía es una prenda que se da en adelanto para asegurar que lo que se promete se va a cumplir. En este caso, simplemente porque Dios es fiel y la prenda, si se le puede nombrar así, es el Espíritu Santo mismo. La segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5 nos dice que Dios nos dio el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Miren nomás, mi querido hermano, la calidad de anticipo que nos da Dios
Su mismo Espíritu Santo. Porque aquí nos dio el Espíritu, dice Espíritu con mayúscula. Un detalle más que sería bueno agregarle a esto. Para seguir firme creyendo en alguien es necesario confiar en esa persona. Y para poder confiar debo conocerlo. Por eso Dios nos da su Espíritu Santo, por eso nos da la Eucaristía, por eso nos da la Biblia. Todo eso para que podamos conocerlo y confiar en Él. Para que podamos seguir firmes en el camino al que Él mismo nos ha llamado. Para que logremos practicar nuestra esperanza como virtud. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia, practicarla una y otra vez y animar también a otros que están por retirarse, que están por tirar el arpa, sembrar el ánimo en los demás corazones. Y es que algunas veces nos desanimamos porque no vemos claro, porque pasa el tiempo y algunas cosas no cambian a nuestro alrededor, incluso algunas cosas dentro de mi interior. Y luego nos preguntamos también, ¿cuándo irá a cumplirse todo eso que está prometido? Bueno, si pudiéramos verlo, entonces se acabaría la espera. Pablo nos dice en Romanos 8, 24 y 25, que ver lo que se espera ya no es esperar. Esperar cosas que no vemos significa tanto constancia como esperanza. Eso nos dice la Biblia. Nuestros amigos tesalonicenses, igual que muchos de los primeros cristianos e igual que muchos de los actuales, esperaban que Jesús volviera muy pronto, que creían que esto sucedería durante su vida misma. Pero pasaba el tiempo y nada. Ellos seguían esperando y el Señor no llegaba. Y entonces se murió uno de ellos y luego se murió otro y otros más y el Señor, mira, ni sus luces. Entonces, obviamente esto generó muchas dudas, muchas inquietudes entre ellos. Oye, pues entonces, ¿cuándo vuelve Jesús? Y luego, ¿qué pasará con estos que ya se murieron? Y bueno, y luego, si yo me muero, ¿qué va a pasar? ¿Se va a olvidar de mí? ¿Será cierto todo esto? Y luego, los muertos que tanto esperaron en vida, ahora se van a perder de toda la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Oye, nosotros, imagínenos, véngase a la escena y con los tesalonicenses, métase a la comunidad y a la rebatinga y al debate y todas esas cosas que pasan en nuestras comunidades. Y están los diálogos ahí entre ellos. Creíamos que su segunda venida iba a ser estos días y lo estamos esperando, pero ¿por qué no llega? ¿Acaso se habrá olvidado? ¿Cumplirá realmente? ¿Valdrá la pena todo esto? Bueno, recordemos que Pablo y Silas fundaron esa comunidad y poco tiempo después tuvieron que huir repentinamente sin haber terminado de catequizarles. Entonces, eso dejó a esa comunidad así como que a medias en una formación de crecimiento. Y les faltaba una buena guía, una guía completa, por eso no encontraban respuestas. Por cierto, mientras tanto y aprovechando todo esto, algunos de los tesalonicenses por ahí quisieron sacar ventaja o sacaron ventaja para empezar a pasar la vida sin pena ni gloria. ¿Ha visto alguno que otro por ahí de esos en su comunidad juarense, mi querido hermano? Esos vivían sin hacer nada. Nomás les gustaba que pasaban la charola y que venga la lana para acá. Porque actualmente hay personas, no sacerdotes, laicos, que forman una comunidad y pasan la charola y tienen que dejar dinero los miembros de la comunidad. Estos ni trabajan ni nada y nomás viven de eso. No se vale. No se vale vivir sin hacer nada y a expensas de los demás, flojeando en todo aspecto de su existencia. Con esto de haberse convertido en cristianos, pasaron a ser vividores económicamente hablando. Y a ser esos que nomás están en la comunidad, pero no ayudan. Porque esos son otros,
Nomás están en la comunidad y no ayudan. Están ahí y no aportan. Y van y están ahí y no participan. Y nomás están echando el ojo y nomás criticando. Solo están para recibir, para tomar, para engordar, para criticar. Y en espera de que siempre alguien más siempre les esté dando. Puede ser dinero, puede ser enseñanzas, siendo que hay tanto que se puede dar a otros. Hay enseñanza, hay música, hay lectura, hay visita de enfermos, hay obras de caridad, hay ministros de Eucaristía, tantas opciones más, mi querido hermano. Esos pocos empezaban a ahuyentar a otros, porque los demás se animan y dicen, no, hombre, pues si así está aquí la cosa, pues mejor me voy a mi casa. Esos ahuyentaban, pues, y dejaron que las dudas apagaran su fe. Esos sí, los que se fueron yendo. Dejaron que las dudas apagaran su fe. Dejaron que los desánimos apagaran su esperanza. Y con eso, tarde o temprano, surgieron infidelidades a Dios que fueron minando su amor, la caridad. Y entonces su alma se fue debilitando y fueron cayendo en diversas tentaciones. No dejes que eso te pase a ti. No dejes que eso pase en tu comunidad. Ahora, año 2022, hagamos una reflexión respecto a este tema. ¿Cuándo se dará la venida del Señor? Mira, en realidad no lo sabemos. Nadie lo sabe, solo Dios Padre. Punto. Eso lo dice Jesús en la Biblia. ¿Cómo será? Con esto surgen las mismas preguntas de aquellas comunidades. Esto nos hace ver que es bueno reflexionar sobre la palabra de Dios, hacernos preguntas legítimas, hacer buenas preguntas para ir aprendiendo más, porque eso nos lleva a leer y a aprender más. Preguntarle al sacerdote es bueno, consultar tu catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y con ello vas afianzando y vas practicando las 3 virtudes básicas. Vamos a ver la guía inspirada que da Pablo sobre el tema de la parucía. Dice Pablo, y estoy en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Entonces resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y para siempre con el Señor. Insisto, ¿cuándo sucederá? Mi querido hermano, es un misterio. Solo Dios sabe. Oye, ¿y sucederá de veras? Marcos 14:62 dice, yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios poderoso, viniendo en medio de las nubes del cielo. Que le han preguntado, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Dijo, yo soy. Si el Señor lo anunció, así va a suceder, porque es fiel. Y bueno, por lo pronto sus discípulos lo vieron a la derecha del Padre cuando la ascensión, vaya, para muestra, ahí está un botoncito. Otro detalle más. Vamos nuevamente a ese contexto histórico. Venga y métase estas escenas ahí, esas formas de vestir, póngase su manto, con esos conocimientos científicos que se tenían. Recordemos que muchas expresiones de estas tienen mucho de simbólicas, de acuerdo a los idiomas que había en aquel entonces. Ahora nuestro idioma, el español, está lleno de riquezas. Aquellos idiomas no tanto. Y al decirnos que bajará del cielo, se refiere a que viene de lo celestial a lo terrenal, de lo sobrenatural a lo natural. No está hablando aquí de un superhéroe de Marvel que viene volando y llega de otro planeta y llega aquí. No, eso son vaciladas. Ellos cuando se referían al cielo, era esa parte celestial. Sí, para nosotros en el español, cielo significa eso, pero también significa esa en aquel tiempo le llamaban una bóveda azul que estaba encima de nosotros, encima de la tierra. Ya sabemos que no es tal, ya no es así, sabemos que no es así. Vaya, los americanos, los ingleses sí lo distinguieron. Para esa bóveda azul, ellos le llaman sky. Para lo sobrenatural, ellos le llaman, para lo celestial, pues, ellos le llaman heaven.
Ellos sí lo pueden diferenciar un poquito mejor. Pero bueno, ahí está, pues, es lo sobrenatural, viene a lo natural. Es algo, pues, que está mucho más allá de nuestro entendimiento, mucho más allá de nuestra limitada razón. Es cosa de fe y es cosa de esperanza. Pero reitero, no sabemos cuándo sucederá. Nosotros nomás decimos, ven, Señor Jesús, porque le estamos llamando, estamos pidiendo que suceda ya. Pero Él sabrá cuándo. Lo más probable, mi querido hermano, es que a usted y a mí primero nos va a llegar la muerte. Así que, por lo pronto, despreocúpese de eso y empiece a vivir la vida el día de hoy y a amar el día de hoy. Porque tiene poca probabilidad de que la parusía suceda durante nuestra vida. Ocúpese, mi querido hermano, y prepárese en lo que le falta hacer y en lo que le falta hacer para lo único que tiene seguro en esta vida, la muerte. Esa sí está segurita. Prepárese para ello. Oye, pero es que va a ser un día así, entre ese día y hoy hay muchos días o pocos días, no lo sé, pero prepárese, aproveche eso. Esos días que le quedan. En el momento que expiramos, pues, ahí se acaba nuestra fe. En el momento que llegue, estaremos ante el Señor en el mismo cielo. Y si se da su segunda venida y la resurrección de los muertos, entonces en ese momento, ya que se acabe todo aquello y que se den todos esos eventos, entonces se extinguirá la esperanza, porque ya estamos frente a Dios, ya vino, ya es la segunda venida de Cristo, ya sucedió, ok, y estaremos frente a Él, ya no hay nada más que esperar, entonces también la esperanza muere, pero el amor no terminará jamás, porque entonces, mi querido hermano, le estaremos viendo y amando frente a frente, eternamente. Y entonces, como dice Pablo, nosotros le conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros. Los que llevan en Cristo se llevan el premio. ¿Estás listo? Yo no estoy. Me hace falta una confesadita. Hay que esperar. No esperes mucho. Hay que prepararnos cada día. Es lo más importante. Ahí donde se refiere a los que murieron en Cristo, y esto nos debe llenar de paz, puesto que si vives o mueres en Cristo, Él cumplirá su promesa, porque siempre cumple sus promesas. Él es siempre fiel. Y estés vivo o estés muerto durante su segunda venida, Él te llevará con Él. Y yo lo resucitaré, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Eso nos fortalece, la certeza de que podemos seguir confiados, firmes en la esperanza de deleitarnos con su amor eternamente, viéndolo cara a cara, contemplando su belleza sin igual. Por eso, aquí expresamos lo que recomienda Pablo a su comunidad. Nosotros debemos vivir con sobriedad, cubiertos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como casco protector. Hijo, mi querido hermano. Por cierto, dice debemos vivir con sobriedad, no en ebriedad, ¿vale? Está clarito. Cubiertos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como un casco protector. Hasta aquí, mi querido hermano, le dejo hoy. Es un platillo fuerte que hemos servido, suficiente para poderse digerir en varios días. Deje los miedos a un lado y empiece a gozar de la esperanza que da el Espíritu Santo para que viva en la confianza de que eternamente, si hemos vivido en Cristo, eternamente estaremos frente al Padre y estaremos frente al Hijo y estaremos gozando del amor del Espíritu Santo. Esas son las tres virtudes que vienen de Dios y que nos sostienen porque son divinas y que se enfocan únicamente hacia Dios. Llénate de Dios, Espíritu Santo, para que puedas mantener y gozar de la esperanza que te da día con día, firmes en la esperanza. Nos vemos el siguiente sábado. Pues nos vemos el siguiente sábado, Luis. Nos estás dejando patidifusos con todo esto que nos estás compartiendo, al menos así me quedo yo. Ha sido un
descubrimiento todo esto y un sentido de urgencia lo que me ha despertado, porque a veces decimos, bueno, pues sí, la fe, pero ahorita no, al ratito, la esperanza sí, ahorita no, pero al ratito no hay ratito, porque el ratito se acaba, y cuando se acabe el ratito, ya no va a haber fe, y ya no va a haber esperanza, va a haber solo amor. Y si no nos ponemos las pilas, se me hace que en el amor alcanzamos. Entonces más vale que vayamos, dijiste, hoy, viviendo la vida, viviendo la fe. No esperar 20 años a desarrollar la fe y estar pidiendo fe. No, hay que vivirla ya. Y hay que extenderla ya, cuanto antes. Caray, nunca había pensado en que la fe y la esperanza iban a llegar a su término. Pero con lo que nos dijiste, pues queda más que claro que así es. Hay otra cosa que me llamó la atención, fue el tiempo que perdemos en discusiones estériles de que si las nubes, de que si el cielo, de que si va a venir por América, de que si va a bajar por Europa, de que si por dónde va a bajar y que por qué. Caray, pues hay que entender la simbología, hay que entender lo que nos quiere decir el mensaje, y muchas veces nos quedamos en las formas y nos olvidamos del fondo, que es realmente lo importante. Así que yo creo que con esas dos cosas, y sobre todo ese sentido tan especial que le diste a la esperanza el día de hoy, me quedo con eso, y ahí lo vamos a dejar. Vamos a un pequeño corte y regresamos para el personaje bíblico. Volvemos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Y regresamos para continuar con nuestra sección, el personaje bíblico, que ya nos tiene preparado Katy. Te escuchamos, Katy. Buenos días, mis queridos radioescuchas. Bueno, como ya dijo Jorge, vamos a compartirles el día de hoy un personaje que tiene un nombre así como que a ver si se pone de moda, ¿verdad? Vamos a ver a nuestro personaje que se llama Mardoqueo, ¿sí? A este personaje lo encontramos en el libro de Esther. Mardoqueo era un judío que habitaba en la ciudad de Susa y era hijo de Yair, de la tribu de Benjamín. Nos dicen las Sagradas Escrituras que era un varón ilustre adscrito al servicio del Palacio Real. Formó parte del grupo de los deportados que Nabucodonosor llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia junto con Genoquías, rey de Judá. Mardoqueo acogió a Esther después de que los padres de esta mujer murieron. Técnicamente, como lo podríamos conocer nosotros, era su primo o su tío en segundo grado, pero para la gente de su tiempo era su padre adoptivo. Bueno, ya fueron bastantes datos de este personaje. Ahora les voy a platicar qué fue lo que hizo. Mardoqueo, ya les comenté que vivía en el palacio, y nos dice que en una ocasión escuchó a 2 eunucos que conspiraban contra el rey Asuero. Mardoqueo, al escuchar esto y enterarse, fue y le contó lo que había escuchado a la reina Esther. Ella, a su vez, fue y le contó al rey, y éste reconoció y agradeció a Mardoqueo haberle salvado la vida. Y nos dice algo así que más adelante van a ver por qué quedó escrito. Nos dice claramente que todo esto quedó escrito en las crónicas reales. Para este personaje es muy importante que esto quede, porque prácticamente esto le va a salvar la vida. Hay que saber también que el rey Asuero se había casado con Esther, la hija adoptiva de Mardoqueo, que también era judía, pero nunca lo dijo, bueno, hasta un momento importante, pero en su momento ella no dijo que era judía. Y dentro del imperio había, como siempre, alguien que estaba en contra de nuestro personaje. Este personaje se llama Amán. Este hombre le tenía mala idea al pobre de Mardoqueo. Mardoqueo era buena gente y este señor le agarró mala idea. Tenía sus razones, ahí se las cuento. El rey Asuero había dado a Amán el más alto rango de autoridad.
Y también había hecho un decreto donde todos se tendrían que arrodillar ante él. Pero Mardoqueo, por ser judío, no lo hacía. Y esto le hacía que Amán sintiera mucho odio, mucho coraje contra nuestro personaje Mardoqueo. Considerando que Mardoqueo es judío, convence Amán al rey de hacer un decreto donde le ordena que tienen que morir todos los judíos que habitan en el imperio. Claro que pues con la intención de matar a Mardoqueo, pero sin ser tan directo. Cuando Mardoqueo se enteró, le pidió a Ester que hablara con el rey y que revelara su identidad de judía. Prácticamente, pues quedó en las manos de Mardoqueo y de Ester la esperanza de todos los judíos de no morir por este descabellado decreto. Cierto día salió Amán del palacio bastante borracho. Eso sí, nos dicen que el rey y Amán eran bastante, les gustaba andar alegres. Entonces, al ver a Mardoqueo, se llenó de cólera, de enojo, y manda preparar la horca de 50 codos de altura con una idea clara y firme de pedirle al rey que lo ahorquen al día siguiente. Ahí, a Mardoqueo, porque pues no se le arrodillaba y no le hacía ningún gesto de agrado, así que pues señor quería matarlo. Como fuera, pero él quería que ya lo ahorcara. Pero esa misma noche, el rey no pudo dormir y pide que le lean las crónicas reales. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que quedó todo escrito? Entonces, al escuchar esta lectura, el rey recordó que Mardoqueo le había salvado la vida, cuando estos dos eunucos conspiraban para matarlo. Todo esto ya se le había olvidado al rey, pues entre tanta borrachera y borrachera se le había olvidado. Pero nos dice el texto bíblico que a la mañana siguiente, Amán entra al palacio con la intención de pedirle al rey la muerte de Mardoqueo, ya para finiquitar con el odio que le tenía. Pero ¿cuál sería su sorpresa? El rey ordenó a Amán que Mardoqueo fuera honrado públicamente por haber salvado su vida. Entonces, dice el texto, que Amán tuvo que vestir a Mardoqueo y llevar el caballo, ¿sí? Él tenía que ir llevando a Mardoqueo en el caballo por toda la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. ¿Se imaginan cómo se debió haber sentido este personaje? Con un coraje y ya de haber hecho hígado encebollado. Pero bueno, esto es lo que tuvo que hacer, y claro que Mardoqueo pues sentía orgullo de lo que el rey le había reconocido. Al día siguiente, nos dice el texto, que habla Ester con el rey y le dice que ella es judía y que Amán había conspirado en su contra. Había querido matarla y había querido, por este hecho de ser judía, y el rey reconoce, el rey le dice que lo manden a ahorcar, en donde él mismo había conspirado en contra de Mardoqueo. Así que, pues aquí terminó la vida de Amán, que fue colgado en la horca. Pero aquí no termina qué es lo que podemos aprender de nuestro personaje. ¿Sí? Este personaje, a pesar de ser un poco raro el nombre, les digo, insisto, tenemos que reconocerle que fue compasivo. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar nosotros. Fue compasivo, se hizo cargo de Ester, huérfana, al descubrir el complot en contra del rey, buscó a toda costa que no mataran al rey, pero también buscó ayudar a los judíos o a su pueblo para que no fueran asesinados por un decreto que tristemente se había hecho por el odio que Amán sentía por él. También vemos cómo Mardoqueo fue sabio al discernir cuál era la forma correcta que tenía que actuar ante los acontecimientos que se le presentaban en su vida.
pero sobre todo también tenemos que ver que fue fiel, ¿sí? Pues tuvo la valentía de defender sus creencias, nunca cedió ante las presiones de los que lo rodeaban y estuvo orgulloso de su herencia judía. Nunca perdió la fe ni la esperanza de que Dios le mostrara el camino correcto. Y pues para no perder la costumbre, que ya los había dejado descansar, con mis preguntas y las preguntas de esta sección respecto a qué podemos y con qué nos quedamos de este personaje. Me gustaría preguntarles, y más que nada que preguntarles, que reflexionáramos cómo andamos. ¿Nos compadecemos nosotros ante las necesidades de los demás o somos indiferentes? ¿Pedimos a Dios el discernimiento para hacer lo correcto? ¿Somos fieles a nuestras creencias o a lo que decimos creer? Porque a veces pues nomás hacemos como los borreguitos y nomás seguimos a los demás. ¿Nos dejamos llevar por las presiones de todos los que nos rodean? Y la más importante, ¿verdaderamente tenemos fe y esperanza en Dios? Conforme ahorita lo que nos decía Luis, lo que nos platicaba, ¿cómo andamos con esa fe, esa esperanza y con el amor? Yo aquí ya le añado el amor, lo que nos decía ahorita Luis. Pues vaya preguntitas que nos dejas de tarea, como siempre, y no se vale. Una cosa que me parece maravillosa de todo esto, y nos comentas, Katy, cómo se ve claramente que por encima de todo eso y detrás de todo eso, Dios está participando en la historia. Dios está presente y va acomodando todas las cosas para que se vaya resolviendo a favor de ¿quién? De aquel que le sigue creyendo, de aquel que le sigue amando, de aquel que sigue esperando en él. Eso pues, resaltó a mis ojos, ¿no? A través de todo el relato. Y es también verdaderamente con esa pregunta que cierra la exposición, es que él nunca perdió la fe y nunca perdió la esperanza. Siempre siguió al pie del cañón en sus creencias. Jorge, perdón, a lo mejor te interrumpí un poquito en lo que ibas a comentar algo, pero eso fue lo que a mí me llamó la atención. No, si me viste cara de que iba a comentar, pero no, yo estoy bien calladito, bien serio. No se me ocurrió, nada más lo único que me pensé, si no, Amán sería pariente de Juan Charrasqueado por ser borracho, parrandero y jugador. Me hace que pero no, fíjate que realmente le dio la puntilla ahí con la última pregunta, ¿no? La esperanza y la fe. ¿Realmente las tengo? ¿Realmente las ejercito? ¿Realmente lo pongo en práctica? ¿Vivo de acuerdo a eso? ¿O nomás como el sombrero que me lo pongo y me lo quito según hace calor o hace frío? Está como para pensar. Está interesante. Y también está muy interesante lo que nos trae el día de hoy Fabián, magisterio de la iglesia. Así que pues pasemos a la siguiente sección. Fabián, adelante, por favor. Gracias, Luis. Y buenos días a todos. Ahora nos toca hablar de la otra cara de la medalla, de lo que hablaba Luis y de lo que hablaba Katy en estos temas. Seguimos con el tema de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿sí? Y con el segundo apartado, que es una reflexión sobre las tentaciones que se encuentran en el interior de la iglesia. Tentaciones que hay que ver como desafíos para nosotros creyentes, y nos habla de la crisis del compromiso comunitario. Y nos dice y nos habla de una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia vida subjetiva, que por supuesto hace muy difícil que los ciudadanos estén dispuestos a integrar un proyecto común, más allá de los beneficios y deseos personales,
cada quien para su santo, ¿verdad? Y la realidad cede el lugar a las apariencias en la cultura actual predominante, ¿sí? Que en primer lugar está ocupada por lo exterior, por lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio, en resumen, por todo lo mundano. Y en muchos países la globalización ha significado un deterioro muy rápido de las raíces culturales, con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas, económicamente desarrolladas, pero desgraciadamente éticamente debilitadas. Y la fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos que vienen a llenar dentro del individualismo un vacío dejado por el racionalismo secularista, o sea, viene a eliminar o minimizar el papel de la religión en cualquier esfera política, ¿sí? Y luego aparte, ¿sí?, si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y un clima poco acogedor en algunas o muchas de nuestras parroquias y comunidades. Por eso digo que esta es la medalla el reverso de la medalla de lo que hablaba Luis, ¿no? ¿Sí? O también se presenta, una actitud burocrática. En muchas partes hay predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. Y ojo, el proceso de secularización tiende a reducir la fe y la iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además de que al negar toda trascendencia, se presenta un creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo. Todo esto ocasiona una desorientación generalizada, por eso dice el Papa que se hace necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Y a pesar de toda la corriente secularista que invade las sociedades, en muchos países la Iglesia Católica es una institución creíble ante la opinión pública, en lo que respecta al ámbito de la solidaridad y de la preocupación por los más necesitados. Ha servido de mediador a la Iglesia en muchos, siempre pues, en la solución de conflictos, en la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos, etc. Y cuanto aportan las escuelas y universidades católicas en todo el mundo. Eso también es interesante. Y esto ha traído como consecuencia que la familia, que es célula básica de la sociedad, atraviese una crisis cultural muy profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. El individualismo y la falta de compromiso social globalizados favorecen un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas. No sé hasta dónde llega esto, pero se puede ver en los restaurantes cuando llega una familia a comer, se sientan todos y cada quien saca su celular y se ponen a hacer y todo, y la familia para nada, ¿no? ¿Sí? Y por otra parte, se manifiesta una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Y luego nos habla de los desafíos de la inculturación de la fe. Porque
la imperiosa necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el evangelio. En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, se reconocen debilidades que todavía deben ser sanadas por el evangelio: el machismo, el alcoholismo, violencia doméstica, escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería. Nada de esto pasa aquí, ¿verdad? Pasa en otros lados, aquí no. Lejos, lejos. Lejos, muy lejos. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas. Entonces necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, que acompañe las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Dios vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Y es necesario llegar ahí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. No hay que olvidar que la sociedad es un ámbito multicultural. La Iglesia está llamada a ser servidora de un día difícil diálogo. Y no podemos negar ni ignorar que en las ciudades fácilmente se desarrolla el tráfico de drogas y de personas, abuso y explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de crimen. Y bueno, ¿para qué seguimos, no? Las casas y los barrios se construyen más para aislar y proteger que para conectar e integrar. Aquí en Juárez hay muchas colonias que ya se bardearon, ¿verdad? Se enrejaron, ya se aislaron. Y la proclamación del Evangelio debe ser una base para restaurar la dignidad de la vida humana en esos contextos. Un programa y un estilo uniforme e inflexible de evangelización no son aptos para esta realidad. Oye, Fabián, dispénsame que te interrumpa, pero fíjate que curiosamente, cuando decías al principio de tus palabras, que nos decías que pues es como que el otro lado de la moneda de lo que habíamos platicado, en realidad a mí se me hace complementario, porque nos estás hablando de un ambiente que es adverso como el que vivió Mardoqueo. Él vivió en un ambiente adverso y sin embargo se mantuvo en su fe, se mantuvo en su esperanza, se mantuvo en sus creencias, se mantuvo siendo quien era y seguro de sí mismo y seguro del Dios a quien amaba y que lo acompañaba siempre. Y esto en un ambiente que vivimos, que no es muy fácil o que no está de acuerdo con nuestras ideas o que viene siendo todo esto que nos describes tan interesantemente, pues es la oportunidad maravillosa y es el caldito que hace todos esos jugos deliciosos para que podamos nadar en ellos y ser felices practicando nuestra creencia. De hacerla de Mardoqueo. No, es que le sacateamos. Yo sí le sacateo. Porque se siente no, feo. Yo digo que Katy la haga de reina Esther. Yo voy y le digo al rey. Sí. Oigan, pues si es que sí da miedo que te vayan a querer matar nomás por llevar todo el mensaje. Es que está interesantísimo. No, y es que sí hay una guerra contra la fe, contra la esperanza y contra el amor, ¿sí? Pero está muy sutil. Tiran golpes. Pues te diré, en algunos lados está sutil y en otros está muy bravo, pero ya no es como era antes, que atacaban y trataban de matar a todo el mundo. Ahora lo hacen de otra manera. Te van y hay que cuidarnos mucho con eso, ¿eh? Pero hay que seguir firmes en la esperanza. Claro. Ahora sí, perdóname que te haya interrumpido. En la fe, ¿no? Sí. Y luego habla el Papa de tentaciones de los agentes pastorales.
Oye, pero yo creo que ya ese tema no nos va a dar tiempo de terminarlo, lo vamos a tener que dejar pendiente. Lo dejaremos pendiente entonces, ya es hora de irnos. Está eléctrico el título ese, ¿eh? Tentaciones de los agentes pastorales. A mí y a todos, a cada uno de nosotros que andamos metidos en este ajo. Y que no se pierda la próxima semana, cara. Y de los que siendo católicos no se quieren meter, como decía Luis antes, se hacen a un ladito. Es que yo creo que también es afectan, esos también afectan. Sí, pero acuérdate que esos están lejos, esos están, no, aquí no te da. Sí, Katy. No, decía yo, pero muchos también les da miedo enfrentarse a todo lo que, como Mardoqueo, o sea, a darnos y a irnos con nuestras creencias, todo lo que dice el Papa, salir adelante, pero nos da miedo simplemente de enfrentarnos a ser agentes pastorales verdaderamente comprometidos. Creo yo que eso es a lo que muchos le tenemos miedo, aunque andemos en grupitos, somos así como decían ahorita, nada más los que estamos viendo y no hacemos ni dejamos hacer. Pero fíjate, ¿no? Perdón. Vamos todos en cola y ahí así como que camuflajeando y a mí que ni me vean y al cabo que me confundo y yo no fui y a mí no volteo para otro lado y la verdad es que sí. Pues, pero aparte, mira, lo más triste de esto es que ni siquiera lo hacemos en la familia. Ese es desde ahí empieza, ni siquiera en la familia. Y nos escondemos sobre atrás de lo que dijo Cristo, ¿verdad? Que ningún profeta es profeta en su casa. Entonces decimos, no, pues si no voy a ser profeta, ¿para qué me meto? Pues, mira, yo insisto en que no está mal tener miedo, yo creo que es lógico tener miedo, la cosa es sobreponerte al miedo y a pesar del miedo, o salir en defensa de lo que tienes que defender, ¿no? Y si no, pues acordamos de lo que decían las abuelas, lo que decían las abuelas. El valiente vive hasta que el cobarde muere. No quiere. No, pues ¿cómo se va a morir el cobarde? Pues entonces, ya que le dejas al pobre valiente, hombre, Chihuahua. El cobarde se muere de miedo. Bueno, jóvenes, pues nos tenemos que ir ya. Les insistimos para que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana. Fíjese usted, ayúdenos a mantener este espacio. Necesitamos oración, necesitamos dinero, necesitamos donativos, necesitamos que corra la voz, necesitamos promoción, que este programa se escuche en Timbuktu, aunque no nos entiendan, no le hace, pero de todas maneras se la pasan divertidos, ahí debe haber un traductor que haga esto, y véngase usted con nosotros también a ser un orante de la liturgia de las horas, entre usted al ritmo de la liturgia de la iglesia. Y para finalizar viene el camino del día de hoy. Luis, ¿nos haces el honor, por favor? Claro, Jorge. Gracias. Dice el camino 294. No se veían las plantas cubiertas por la nieve. Y comentó gozoso el labriego, dueño del campo. Ahora crecen para adentro. Pensé en ti, en tu forzosa inactividad. Dime, ¿creces también para adentro? ¿Por qué me tuviste que dar este caminito a mí? Ahí está. Usted empezó esto. Empezaste. Yo no y terminas. A mí me dijeron. Bueno, yo no sé. Jóvenes, pues nos despedimos de ustedes con mucha alegría y con la esperanza de que ha sido importante y provechosa la información compartida y con el deseo de que el amor y la paz de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy. Fabián. Katy. Luis. Y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.